La dictadura en El Salvador, principalmente en el siglo XX, fue caracterizada por los gobiernos militares que llegaron al poder mediante golpes de Estado. Desde los años 1930 hasta 1980, estos regímenes fueron utilizados a la represión y censura para mantener el control y suprimir a la oposición. Para comenzar, ¿qué es una dictadura? Una dictadura es una forma de gobierno en la que el poder es concentrado en una sola persona o en un pequeño grupo de personas. Este tipo de régimen se caracteriza por la ausencia de elecciones libres y justas, la falta de separación de poderes y la represión de oposiciones políticas. Ante la grave situación económica que vivía el país por la caída de los precios del café, el gobierno de Arturo Araujo entró en crisis y fue derrocado por un grupo de militares el 2 de diciembre de 1931. Estos entregaron el poder al general Maximiliano Hernández Martínez, quien era el vicepresidente constitucional del gobierno, dando un inicio a un periodo de gobiernos autoritarios controlados por la Fuerza Armada. Maximiliano Hernández Martínez, 1931 a 1944, 13 años de dictadura. Fue el primer dictador. Nació en San Matías, El Salvador, el 20 de octubre de 1882 y murió en la hacienda Jamastral, Dali, Honduras, el 15 de mayo de 1966. Fue un militar dictador y presidente de nuestro país desde 1931 hasta 1944, cargo al que ascendió tras un golpe de Estado. En 1931, el partido Pro Patria lo postuló a la vicepresidencia, la cual ganó. 9 meses después participó en el golpe de Estado contra el presidente Arturo Araujo, tras el que se autonombró presidente, siendo ratificado el año siguiente por la Asamblea Legislativa. El Salvador, a partir de 1932, sufrió la dictadura de militares apoyadas por Estados Unidos, con la característica de acusar a la izquierda o a las luchas del pueblo con el título de comunista, y de esta manera los militares asesinaron a miles de salvadoreños, especialmente en 1932, que fueron masacrados más de 30.000 campesinos. Aunque el PCS se inspiró en el triunfo de la revolución bolchevique en 1917 para organizar la insurrección de 1932, en realidad el partido estaba conformado por un núcleo pequeño de intelectuales y estudiantes universitarios, y tuvo un rol muy limitado en esta. Las masas que participaron en la insurrección fue mayoritariamente de indígenas. Esto es muy importante de indicarlo, ya que esta de 1932 es reconocida por varios sociólogos e historiadores salvadoreños como la continuidad de la lucha de resistencia indígena iniciada por el indígena Anastasio Aquino, cacique de los Nanoacos. Entonces ocurrió que varios procesos históricos concluyeron y chocaron en El Salvador a partir de 1932. La dictadura de las grandes familias cafetaleras, la resistencia indígena salvadoreña y la Segunda Guerra Mundial, en el que el país acabó alineándose con los aliados principalmente por motivos económicos. Luego de la sangrienta represión considerada por muchos historiadores como un etnocidio, se produjo una progresiva desaparición de las costumbres indígenas. Para la oposición, represión y muerte. Una de las maneras que Martínez se encontró para poner orden fue a través del asesinato. En enero de 1932 se organizaron elecciones municipales en las que se presentó el Partido Comunista PC. Las elecciones fueron suspendidas en los municipios de Colón, Tacuba y otros de Sonsonate por reportes de incidentes. En estos municipios, los candidatos del Partido Comunista se perfilaban como los probables ganadores. Días después, el domingo 10 de enero, empezaron las elecciones para diputados y algunos resultados se obtuvieron hasta que pasaron 10 días. El PC se reunió para evaluar lo ocurrido y fue de conocimiento del partido que algunos de sus simpatizantes habían sido asesinados en el contexto de los comicios.
Martínez ya estaba en el poder y las elecciones, que no habían sido de manera transparente, dejaron el país en una condición política crítica. Eso sumado al descontento campesino, ya que propició el levantamiento del 32, en el que se esperaba que participaran incluso simpatizantes del ejército. La insurrección no tuvo el alcance que sus organizadores habían esperado. El gobierno de Martínez rápidamente logró capturar a quienes tuvieron que ver en ella y a quienes no también. La sospecha bastó para asesinar a quienes creyeran que eran comunistas. Así ocurrió la matanza de miles de campesinos. Dicha movida le consolidó a Martínez una reputación como líder severo. El gobierno de Hernández Martínez tuvo un estricto control de los medios masivos de comunicación, alineándolos a favor de su régimen o simplemente cerrándolos ante la resistencia ocasional. Además, se le criticó el exilio de los más importantes pensadores y artistas de la época, quienes no comulgaban con su gobierno. La dureza de sus medidas y principalmente su desprecio hacia la calidad del ser humano lo orillaron a cometer actos que marcarían un precedente de violencia, antesala de lo que se vendría décadas después durante la dictadura militar. El manejo mediático se extendió hacia el campo político, creando condiciones que aún en el extranjero se les considerase un presidente democrático. Pero sin embargo, la principal crítica que se le hacía a su gobierno era el uso excesivo de la fuerza. Se valió de métodos represivos poco ortodoxos y caracterizados por la violencia y el irrespeto a la integridad del individuo. Intento fallido de golpe de Estado a Maximiliano Hernández Martínez. Bajo la administración del general Maximiliano Hernández Martínez, un grupo encabezado por militares intentan dar golpe de Estado. El movimiento no tuvo éxito, pero debilitó al entonces mandatario. La revolución del 2 de abril de 1944 comenzó con un presunto golpe de Estado que se dio al general Maximiliano Hernández Martínez. Al no lograrlo, se origina una situación que a Martínez le es muy difícil controlar. Una de las principales causas del golpe fueron sus políticas de gobierno, que tuvieron diversos efectos sobre la vida cultural, política, económica del país. En el intento de derrocar a Hernández Martínez, se presume fue elaborado por los coroneles Tito Calvo y Alfredo Aguilar, siendo aceptados por los dos líderes civiles del movimiento, el doctor Arturo Romero y Agustín Alfaro Morán. Fueron una tremenda prueba que soportó el general Hernández Martínez y tuvo la suerte de sortear la rebelión, porque además de ocurrencias fortuitas que lo favorecieron, es innegable la capacidad militar desplegada por él en esos difíciles momentos. El punto básico de la operación era la captura del gobernante. Para ello debían informarse cuándo éste saliera de la ciudad. El encargado de este cometido era don Mario Sol, pues acostumbraba a visitar sus propiedades algodoneras de Tehuilcoyo, algún balneario de la zona. Las unidades comprometidas de Occidente, al estallar la rebelión y después de capturar al personal leal, debían converger con las fuerzas del regimiento de caballería. La principal falla del plan, algo que debió pensarse con más acierto, fue la propaganda que se hizo del golpe por la radio al pueblo salvadoreño. Se quería desmovilizar a los oficialistas al anunciar que el dictador había sido derrocado. De esta forma supo el general de todo lo que sucedía, enterándose de cuáles cuerpos militares que estaban comprometidos en la rebelión. Aunque el golpe trató de llevarse a cabo, no pudo derrocar a Hernández Martínez, pero se sentaría la base para que él mismo capitulara tiempo después. Pese a los aspectos negativos de su gobernación, logró concretar muchos logros y uno de ellos es la creación del Banco Central de Reserva. Logros en el segundo y tercer periodo del mandato. Con los logros alcanzados del general Hernández Martínez, se pudieron concretar en la parte financiera la creación del Banco Central de Reserva y el Banco Hipotecario, creación de instituciones de crédito para el campesinado, como la Federación de Cajas de Crédito Rural, ejecución de proyectos de construcción de vivienda asequible para obreros. En la parte legislativa se creó la Ley Agraria, Ley por el Bien de la Familia, creación de la Academia Militar,
reglamento de uso de escudo de armas y logro de reformas en la Constitución de 1944. En las obras públicas se construyó carreteras en todo el país, entre ellas la carretera Panamericana, el Estadio Nacional de la Flor Blanca, hoy Estadio Jorge Mágico González, donde en aquella época se celebraron los terceros Juegos Deportivos Centroamericanos. Se construyeron magníficos edificios como el del Telégrafo, el castillo de la Policía Nacional y grandes puentes, como el de Cuscatlán sobre el río Lempa en 1942. Entre muchas otras obras, con todo esto sin acceder a ningún préstamo extranjero. Además, su logro más recordado fue la reducción significativa de la delincuencia mediante el cumplimiento impecable de la ley. Características del gobierno de Maximiliano Hernández Martínez: resistencia y calda del régimen. El régimen de Hernández Martínez enfrentó una resistencia popular y finalmente fue derrocado mediante un golpe de Estado en 1960, llevado a cabo por movimiento reformista, apoyado por oficiales jóvenes del expresidente Osorio. Autoritarismo, que mantuvo un gobierno fuertemente autoritario, restringiendo las libertades civiles y políticas, también como represión sistemática, que utilizó la represión sistemática para silenciar a la oposición política, social, incluyendo encarcelación de tortura, exilio de líderes opositores, también como supresión de izquierda política. Líderes del partido en el exilio, reprimió a la izquierda política, encarcelando comunistas de otros grupos como de izquierda. Manipulación electoral, controló los procesos electorales para asegurar permanencia en el poder de manipulación del Consejo Central de Elecciones, utilizando medidas colectivas para limitar participación de la oposición.